Cuando la República Argentina nació como país independiente en el siglo pasado, gran parte de su territorio virgen todavía estaba cubierto por extensos bosques. Eran ellos un don de la naturaleza que llegaba desde millones de años de evolución. La inmensa floresta cubría una superficie de más de 120 millones de hectáreas. Las selvas se veían representadas por una gran variedad de especies arbóreas y el conjunto, con plantas y con flores, constituía una magnífica expresión de la naturaleza viviente. La riqueza forestal se aprovechaba entonces en pequeña escala. La madera servía principalmente para construir los múltiples objetos útiles a la vida cotidiana, y en Tucumán sus bosques dieron lugar a la industria de la fabricación de carros y carretas para el transporte. Pero llega entonces el momento en que el país comienza a desarrollarse. Cuando las chacras y los establecimientos de ganado se multiplican junto a las vías ferroviarias que se trazan en el territorio. Cuando el puerto de Buenos Aires se transforma en un centro exportador de granos y cuando a sus dársenas llegan contingentes de inmigrantes que van a dedicar sus principales esfuerzos a la agricultura. Se somete entonces a los bosques argentinos a una intensa tala para librar terrenos a los nuevos cultivos. Los montes ceden lugar a los cereales de la pampa húmeda y los árboles se abaten para la construcción de pueblos y de ciudades. El movimiento de las locomotoras ferroviarias exige cuantiosos volúmenes de leña como combustible, y para los durmientes en el tendido de las vías se sacrifican los quebrachales de Santiago del Estero y del Chaco. También reclaman su parte en quebrachos y seviles por el tanino de la corteza, las industrias del cuero del país y del exterior. Pero el aprovechamiento de toda esta riqueza forestal se realiza sin ninguna previsión. Se derrocha en la abundancia. Muchas veces se trata de una verdadera destrucción. Hoy, de 120 millones de hectáreas, nuestro saldo boscoso ha quedado reducido a una cuarta parte, apenas 30 millones de hectáreas. Nuestros bosques están compuestos en general por especies heterogéneas, muchas de ellas con maderas de gran calidad, pero de poco provecho en cantidad. Así,
Tomando en porcentajes una explotación maderera, se ve que el 10% del total se rechaza por árboles defectuosos o enfermos, el 15% se pierde con los tocones y el ramaje, el 20% en los despuntes y un 5% por la humedad que se va. Otro 20% se pierde con el aserrín de los cortes y otro 10% con la corteza. Solo el 20% neto de la madera es utilizable, un valor muy bajo comparándolo con el 60% que los norteamericanos y europeos obtienen de sus bosques por el cuidado y atención que ponen en ellos. Por esa razón, nuestros bosques son insuficientes para abastecer todas las necesidades de consumo de madera y de sus derivados que ahora tiene el país. 15 millones de metros cúbicos necesitamos para 25 millones de habitantes, y ello considerando un coeficiente bajo de aprovechamiento de la madera, 0,6 metro cúbico por habitante y por año, muy inferior todavía al coeficiente de uso que poseen los grandes países desarrollados. Por esas razones es que importamos más del 50% de toda la madera que necesitamos en construcciones de distinto tipo y también para otros usos. Y también importamos un alto porcentaje del papel que consumimos. Sumado este valor al de la madera, significa un gasto anual de más de 300 millones de dólares. Es decir, que todos los días el país gasta en maderas y en productos forestales 850.000 dólares. O lo que es lo mismo, el costo de 100 viviendas económicas. Por importar madera, perdemos todos los días la posibilidad de dar una casa digna a 100 familias argentinas. Pero ahí no radica todo el mal que padecemos. La tala descontrolada y sin limitación ha dejado liberada a la erosión tierras que antes fueron fértiles. Donde se destruyó el bosque, se mató también la vida de los animales y de las plantas. ¿Es Argentina un país forestal? No. Lamentablemente ya no lo es. Pero Argentina puede ser un país forestal. Argentina debe ser un país forestal. Entre más de 150 naciones en el mundo, la República Argentina ocupa el quinto lugar después de los Estados Unidos, Rusia, Canadá y Brasil, entre los países considerados con superficies aptas para la forestación. Y esa es la palabra que puede abrir el milagro de una nueva riqueza: forestación.
Los argentinos debemos reforestar como mínimo 80.000 hectáreas por año. Todos los años 80.000 hectáreas con árboles, para que en el año 2000 tengan nuestros bosques la riqueza suficiente para abastecer de todas las necesidades de madera y papel que reclamarán los 35 millones de habitantes que seremos entonces. Para esos 35 millones de habitantes serán necesarios 40 millones de metros cúbicos de madera por año, más de 1 metro cúbico por habitante y por año, y ese será un coeficiente de país desarrollado. Desde la voluntariosa visión del presidente Sarmiento, se han hecho en el país leyes y reglamentos de protección forestal. Pero si contamos que en los últimos 30 años solamente se han forestado 300.000 hectáreas en vez de 1,5 millones como era necesario, debemos confesar que la iniciativa argentina hasta ahora ha fracasado. Hay que forestar 80.000 hectáreas por año. Hay que crecer de acuerdo con la escala del país. La República Argentina es demasiado grande para planes mezquinos de cualquier naturaleza. Si las guerras de la independencia tuvieron éxito, es porque para ganarlas se cruzaron las montañas más altas del globo. Para ganar las batallas contra el desierto, en la guerra del progreso, hay que forestar 80.000 hectáreas por año. Ello evitará que por día 100 familias argentinas se queden sin vivienda, o que en vez de importar madera, construyamos 500 kilómetros de rutas pavimentadas por año. Con 80.000 hectáreas de nuevos bosques por año, en 20 años tendremos asegurado una producción de 40 millones de metros cúbicos de madera y con un índice de consumo en el que igualaremos a los más grandes países. Por esos bosques que habremos devueltos al suelo de la nación, se habrán levantado 40 fábricas de madera terciada y compensada, 30 fábricas más de madera aglomerada y gran número de industrias basadas en el uso de la madera. Por esos bosques que habremos devuelto al pueblo de la nación, más de 500.000 argentinos tendrán un trabajo permanente. Obreros, técnicos, empleados, científicos, 500.000 de plazas en las 1.000 variedades de trabajo que la madera y sus aplicaciones reclaman. Además, estos bosques nos brindarán anualmente más de 2 millones de toneladas de papel, y la producción de papel en el mundo contemporáneo significa sobre todo cultura.
Pero también estos bosques devueltos al suelo de la nación harán el renacimiento de la vida en el desierto. Otra vez los animales y las plantas se cobijarán a su abrigo y la naturaleza habrá recobrado el equilibrio que la ignorancia alteró. ¿Es Argentina un país forestal? No, pero empezará a serlo cuando seamos capaces de plantar 80.000 hectáreas de árboles por año.